Doncs seguim coneixent casos molt curiosos de catalans que viuen a l'exterior, que han trobat el seu lloc en el món en llocs molt lluny de Barcelona o de Catalunya, i avui estem amb Verònica Sabaj. Gràcies per rebre'ns aquí a casa teva, a Nova York. Gracias a vosotros. Verònica, podria fer jo un resum inicial, però tens una vida tan rica i tan plena de coses que m'agradaria que ens fessis, per començar, un petit resum en pocs minuts de com arribes de Catalunya a Nova York. Bueno, pues la verdad sí, tengo muchas millas recorridas, pero bueno, nací en España, mi madre es francesa y así creo que ya empezó mi afición por los asuntos internacionales. Y empecé como a subir Francia en mis estudios, durante mis estudios, bueno, primero Barcelona, el Instituto Montserrat, como he mencionado antes, luego Francia, la universidad en Francia y también el Conservatorio de Música, que es un elemento importante. Importante, ya arribaremos aquí. Sí. Y luego, bueno, un máster en Derecho Comunitario en Bruselas, ahí es donde me he formado profesionalmente. En asuntos internacionales he estado durante casi 25 años, yo diría más de 25 años, trabajando para la Unión Europea como funcionaria. Aquesta podríem dir que és una primera part de la teva vida professional, no? Exacto. Funcionària en la Unió Europea. Sí, lo que pasa es que estaba afincada en Bruselas, pero he tenido muchísimas misiones en el extranjero, trabajando en el gabinete ampliado del señor Solana, con Cristina Gallac, por ejemplo, que era la mano derecha siempre de Javier Solana. Una peça clau. Exacto. Y bueno, pues después de un tiempo sirviendo en las misiones civiles, Por ejemplo, pues he estado en Afganistán, he estado en Irak, tanto en Bagdad como en Erbil. Después estuve también en el 2008, cuando surgió el conflicto entre Georgia y Rusia, estuve sirviendo también en Tbilisi para lanzar la misión de la Unión Europea de mantenimiento de la paz y monitoreo de un cese de las hostilidades. Y luego he estado varios meses sirviendo también en Oriente Medio en lo que se llamaba la misión UBAM Rafa, que era responsable de supervisar el puesto fronterizo entre Gaza y Egipto. Y bueno, después para acabar poniendo pie en esta maravillosa ciudad. Ens parles de conflictes que podríem dir que són part de la història, però que són d'una actualitat brutal, no? Què t'emportes tu d'aquests 25 anys en aquestes zones de conflicte? Bueno, pues justamente esto condiciona mucho toda mi manera de pensar y de ver el mundo. No tengo mucha simpatía ante todos estos conflictos porque justamente, bueno, conozco bien los intereses opuestos que crean estos conflictos y eso es lo que me ha llevado a abogar por la paz. Por abogar por la paz y alcanzarla, bueno, pues por cualquier medio. Creo que, como dice, no, uno tiene que conocer la guerra para luego pedir que haya paz. I valorarla, no? Sí, i valorarla. Passen aquests 25 anys, aquesta etapa de la teva vida de conflicte en conflicte, podríem dir, però en un moment donat t'envien a la missió de la Unió Europea davant de les Nacions Unides, aquí a Nova York. Correcto. Pues sí, digamos que después de tener toda esta experiencia de terreno, que se valora mucho, pues me mandaron para servir aquí ante Naciones Unidas, o sea, en realidad servía para la Unión Europea, la misión ante Naciones Unidas, y era responsable de lo que se llama la Sexta Comisión, que se ocupa justamente de todas las misiones de peacekeeping, de mantenimiento de la paz. Y bueno, obviamente un conocimiento práctico es muy útil para hacer eso, bueno, lucha contra el terrorismo y todas las cuestiones jurídicas que abarca, bueno, el trabajo de la Sexta Comisión. Y como te explicaba, pues me costó muchísimo marcharme después de esa misión aquí. Hi ha un clic, no? Quan arribes a Nova York i vius una temporada, aquí hi ha un clic a la teva vida. Bueno, yo creo en que uno tiene su lugar, ¿no? En el mundo y en este lugar
parece que todas las constelaciones se alinean para mí, para que, bueno, ciertos objetivos y ciertos sueños al final se cumplen. Però requereix una dosi de valentia molt gran, perquè vist des de fora dius, mira, tinc una carrera de 25 anys a les institucions europees, imagino que després de 25 anys ja estàs en una posició relativament còmoda, t'envien a llocs més tranquils, Efectivamente. però tu dius, mira, jo ho deixo tot i me vaig a fer un emprendiment personal, ¿no? Bueno, la verdad, el clic realmente ocurrió cuando volví a Bruselas después de mi misión aquí en Nueva York y estaba lidiando, pues en ese caso, con Turquía, con todos los problemas que teníamos, que tenía la Unión Europea, con los flujos migratorios, con los problemas también de los foreign fighters que volvían de Siria a Europa, toda la amenaza terrorista. Y la verdad es que me daba sinceramente mucha pena que se asociara sistemáticamente todos los refugiados sirios con amenazas y con terrorismo y con... Entonces yo quería aportar mi granito de arena. Lo que pasa es que, claro, no podía, digamos, ayudar a todos los sirios que venían a Europa y se me ocurrió empezar una colaboración con ciertos artistas sirios, porque me pareció que los artistas conseguían una cosa que otros quizás ciudadanos no conseguían, y era que eliminar todos los prejuicios. Que cuando tú estás delante de un artista, lo que ves es su arte. Y no ves necesariamente si es sirio, si es una amenaza, no lo ves como un ser humano. Entonces me pareció una manera muy Poderosa, positiva, ¿no? y poderosa de acercar esa humanidad que también traen estos migrantes a Europa, y bueno, y empezar quizás a arrojar una cierta luz hacia unas historias que podrían inspirar a otras personas en Europa a pensar, pues, que sí, hay personas buenas y malas en todas las culturas, en todos los países, y valía la pena quizás, pues, mostrar a la gente que hay que romper ciertas barreras y llegar a ese grado de humanidad que nos ayude a conectar. O sea, pero imagino que esto comienza como una idea puntual de dir fem una acció, fem un concert, i per començar, imagino que no te passava pel cap una ONG que acabés fent un concert a les Nacions Unides, ¿no? La verdad que no tenía esa visión inicialmente, pero sí que empecé a hacer voluntariado con una asociación basada en Bruselas que se llama Yehudi Menuhin, que lleva el nombre del famoso violinista, que utilizaba la música como una arma de paz. Y me pareció una misión muy inspiradora. Me gustaba mucho, trabajó mucho con Jordi Savall, por ejemplo. Conoceréis seguramente unos proyectos que tiene Jordi, donde junta gente de muchas culturas diferentes con un objetivo, y suelen ser, pues, conciertos o prestaciones musicales donde se mezclan muchos ritmos, bueno, tiene unos proyectos muy mediterráneos. Y la verdad que esa fue mi primera fuente de inspiración. Concretamente empecé, bueno, colaborando con Yehudi Menuhin y en un concierto de Jordi Savall en Bruselas, donde aportamos nuestra colaboración para, bueno, apoyar la misión de la Fundación Yehudi Menuhin, y ese concierto fue absolutamente transformador para mí y lo tuve muy claro. Dije, esto es lo que quiero hacer. Y a partir de aquí... Entonces, a partir de aquí, como digo, bueno, inspirada, pues, por el trabajo de esa fundación, de Jordi Savall y de otros músicos, pensé que existían muchas iniciativas de ese tipo, iniciadas por artistas, pero no muchas iniciadas por diplomáticos. Entonces, bueno, no es siempre fácil combinar, digamos, justamente ese tipo de artistas. La verdad que maneres de fer molt diferents, imagino. No, y algunas de estos conciertos no están exentos de polémica, sinceramente, porque quizás, bueno, pues necesitas, o sea, es positivo tener un conocimiento de la diplomacia y de la política actual para saber qué tipo de evento, en qué tipo de circunstancia. Claro.
Entonces, yo pienso bueno, que la diplomacia es un instrumento muy útil, pero que la diplomacia actual quizás necesita más innovación y más creatividad. Y se me ocurrió juntar mis dos pasiones y mis dos conocimientos, diría, pues por un lado la diplomacia, yo soy una experta Ujú. bueno, de la diplomacia actual y de la situación geopolítica actual, de los distintos intereses en juego, y también tengo mi pasión por la música y combinando las artes y la diplomacia, pues se me ocurrió al final volar con mis propias alas y fundar mi propia organización que se llama Voces Unidas por la Paz y cuyo objetivo es eso, es unir voces distintas con un objetivo común y crear puentes, crear diálogo de una manera, espero, efectiva e inspiradora que, como digo, tiene como objetivo juntar gente de distintos orígenes y a veces orígenes cuyos países están en En conflicto conflicto actual. directo, claro. Y entonces, bueno, me ha parecido una experimentación bastante interesante, lo que me ha llevado a llamarlo diplomacia creativa. Hay un aspecto que nos va cridar molt l'atenció quan estàvem organitzant aquest viatge i és aquest concert que acabes de fer a les Nacions Unides, d'alguna manera amb la idea de incrementar o posar de relleu l'aportació de la dona a la música clàssica, no? En general, explica'ns una mica això, com Sí, neix i com es desenvolupa. bueno, pues la verdad es que bueno, hemos hecho muchísimos proyectos y me parecen maravillosos cada uno de ellos, pero tengo especial cariño a este proyecto primero porque nos está proyectando realmente en este escenario global e internacional. En general solemos asociar nuestros proyectos con una fecha conmemorativa importante. Por ejemplo, el primer proyecto tuvo lugar en el Día Internacional de los Refugiados y, como digo, trabajamos con artistas sirios, en concreto con un bailarín sirio refugiado en Europa, para abogar pues, por la humanidad de estos Claro. seres humanos que vienen con historias a veces muy trágicas y que nos aportan mucho de conocimiento y de humanidad, como digo, ¿no? Entonces, se me ocurrió también porque en esta renovación que yo creo que necesita la diplomacia actual, bueno, se me ocurrió empezar a dar cada vez más luz a las mujeres. Primero, bueno, porque soy mujer yo misma y porque estoy realmente convencida de que las mujeres lideran de manera diferente y de que las mujeres son el agente de cambio que necesita el panorama actual. Vamos a quitar toda la testosterona que gobierna el mundo ahora. Y que ha gobernado durante 2000 años. Efectivamente. Vamos a intentar aportar un liderazgo diferente, basado en la creación de comunidad, en la creación de una cultura de paz en la que todos podamos convivir de manera igualitaria y un poquito más justa. Y esa es la clave de la reducción de los conflictos. Claro, es que claro. en realidad a mí personalmente la ecuación me parece bastante sencilla. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues luego hay intereses que hacen que no estemos en ese punto, pero yo creo que esa es la fórmula. Y de hecho, curiosamente, mi fuente de inspiración no es una mujer, sino que es un hombre, Federico Mayor Zaragoza, que fue antiguo secretario general de UNESCO, que como poeta tenía esa sensibilidad de entender que la clave de la resolución de los conflictos actuales reside en la promoción de una cultura de la paz. Y la cultura de la paz no es otra cosa que eso, o sea, el diálogo, la igualdad, el respeto por el otro, y eso también fue otra fuente muy importante de inspiración. Entonces, se me ocurrió reavivar, digamos, esa lucha que mantuvo Federico Mayor Zaragoza durante muchísimos años y ese legado. Y entonces quería visibilizar esa cultura de la paz. ¿En qué se traduce? ¿Qué es concretamente, más allá de un concepto de Naciones Unidas, un poco abstracto? No, ¿qué significa? Pues lo que significa para mí era poner en un escenario, y en un escenario global,
representantes de distintos países, de distintas culturas, que pudieran convivir en armonía. Y nada mejor que la música como instrumento para hacer eso. Fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? Bueno, no muy fácil de realizar, requiere muchísimo esfuerzo, pero otra vez un hecho muy revelador fue descubrir que Naciones Unidas tenía una orquesta sinfónica. Fue un descubrimiento maravilloso porque dije, esto es exactamente lo que queremos hacer, o sea, asociarnos a Naciones Unidas para, bueno, pues usar esa plataforma Claro, global claro. y toda la simbología que representa, asociarnos con Naciones Unidas de una manera diferente y que llegue a la sensibilidad de cada uno, o sea, más allá, pues quizás de los speeches y de los, Claro, ¿no? claro. y de los Lo que discursos deies al inici, unilaterales. que sona la música i t'oblides de tota la resta, no? Esa era la idea. Entonces hablé con el director de la Orquesta Sinfónica de Naciones Unidas. Tenéis que saber que es una orquesta que no es profesional, es una orquesta compuesta de más o menos unos 90 músicos que son funcionarios de Naciones Unidas o de las misiones que trabajan alrededor de Naciones Unidas, que por las tardes se juntan, hacen música para promocionar esa cultura de la paz y decir, más, cuando uno quiere, se puede. O sea, Claro, estamos claro. todos aquí con nuestras diferencias, trabajando juntos con un objetivo común. Y yo vi que tenían una serie de conciertos, pero que nunca habían hecho nada para el Día Internacional de la Mujer. Y le dije, bueno, ¿cómo puede ser que para esa fecha tan señalada, en la que además suele tener lugar una conferencia internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer? O sea, cada año tenéis que saber que cada año tiene lugar una conferencia internacional durante el Día Internacional de la Mujer, un poco antes, un poco después, en el que se convocan, bueno, pues a muchísimas delegaciones del mundo entero para debatir del estado de los derechos de las mujeres en el mundo entero. Y entonces dije, bueno, nada mejor que utilizar esa conferencia, esa plataforma de Naciones Unidas para promocionar, que es esa cultura universal de la paz. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a establecer un programa. Nosotras, o sea, personalmente, con la ayuda de una compositora con la que yo había trabajado ya en el pasado, Lucía Caruso, que es argentina, dijimos, bueno, pues vamos a intentar encontrar una representante, una compositora representante de cada continente y juntarlas en este escenario para celebrar el Magnífico. Día Internacional de la Mujer. Y esto sucedió. Sucedió el 8 de marzo del 2023, tuvimos un programa maravilloso, muy aplaudido. Curiosamente, la verdad que queríamos tener a todo el mundo representado, pero nos costó muchísimo encontrar a una compositora africana, porque el acceso a la educación en música clásica en el continente africano sigue siendo un desafío importante. Y entonces decidimos darle el lugar de honor y se nos ocurrió añadir a ese reto de tener a una orquesta sinfónica de Naciones Unidas tocando solo obras de mujeres compositoras, tener además lo que llamamos una directora de orquesta invitada para dirigir excepcionalmente la Orquesta de Naciones Unidas, y encontramos una afroamericana que se llama Noah Green, a la que pedimos que dirigiera la Orquesta Sinfónica. Magnífico. ¿Y este año, en el 2025? Entonces, bueno, se ha repetido y la verdad que es un gran logro que se esté institucionalizando este proyecto. Se ha repetido 3 veces, o sea, lo hicimos por primera vez en 2023, por segunda vez en 2024 y esta vez por tercera vez, conmemorando además una fecha muy señalada en lo que es la agenda feminista internacional, que es el 30 aniversario de la plataforma de Pekín, se llama así, en el que se revisa, digamos, pues los avances en los derechos de la mujer. Y para esta fecha tan señalada, pues hemos celebrado un concierto magnífico, sinceramente, porque fue, según algunos asistentes, el mejor, el más aplaudido, con 600 asistentes. Y bueno, tuvimos a
2 directoras de orquesta, no una, sino 2 hermanas gemelas de México, Magnífico. fantásticas. Y como digo, lo más importante para nosotros es que se visualice a la mujer en el escenario. Más de un asistente nos ha dicho, nunca he visto a una mujer dirigiendo una orquesta. Es increíble, es increíble. Claro. Y nosotros, bueno, pues además traemos a las compositoras, queremos que estén presentes, algunas también son intérpretes, como la de Afganistán. Hemos encontrado una de las, creo, 2 o 3 compositoras que existen en el mundo afganas para que se visualice y se amplifique su música. Magnífico. Verónica, ¿on te imaginas Voces Unidas para la Paz de aquí a 5 años? Bueno, pues nosotros, o sea, este proyecto es muy importante, se llama Global Women in Music, Mujeres Globales en la Música. Es un proyecto muy importante que nos ha llevado también a ser nominados para un premio en la industria de la música. Se nos ha como los, ¿cómo se dice? Top 3, tres más importantes finalistas en la categoría de agentes de cambio. Y eso, bueno, pues es fantástico. Sinceramente es un reconocimiento maravilloso. La ceremonia tiene lugar el 14 de mayo. Si ganamos este premio, creo que va a ser muy decisivo para influenciar a la industria de la música. Claro. Y la razón por la que trabajamos mucho subrayando la baja representación de las mujeres en la industria de la música es porque tanto la industria de la música como la industria del cine son los que forman nuestra cultura colectiva. Correcto. Si no ves a una mujer en un escenario, no te la imaginas, y no tiene cabida. Y más importante, para mí lo más importante fue que una niña de 8 años, después del concierto, vino a decirnos: me ha encantado ver a una mujer dirigiendo y yo quiero ser directora de orquesta. Si no tienen modelos, ni se lo plantean. Exacto. Entonces, bueno, nos gustaría influenciar la industria de la música, la industria del cine y llegar a cumplir nuestra misión, que es promover una cultura universal de la paz. Eso es lo que queremos promover. Verónica, ens ha encantat conèixer aquesta història, aquesta passió que desprens quan ho expliques. Estarem fent força el dia 14 de maig perquè aquest premi sigui una realitat i seguirem molt de prop la teva feina. Moltes gràcies per aquesta estona amb Rap Ràdio. Muchísimas gracias a vosotros. Molt bé.